Seguimos en esta misma área porque el 5 de septiembre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dispuso que Transbank preparara un nuevo plan de autorregulación en los cobros que hace a los comercios y que no sea ni discriminador por categoría ni tampoco por rubro. Esto porque Cruz Verde reclamó en 2017 que los llamados descuentos de mercado que les hacían eran diferentes al de otros comercios. Precisamente un informe señala que en base a la teoría económica no se justifica que haya diferencias. Queremos entender este tema con quien realizó este informe, Joaquín Poblete, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y también académico de la Universidad Católica. Joaquín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. A ver, partamos entendiendo cómo es el negocio de Transbank en cuanto a los cobros que le hace el comercio y también el pago a los bancos por estas transacciones. Bueno, en realidad Transbank no hace negocios. Transbank es una sociedad de apoyo al giro que cada vez que se ocupa una tarjeta de crédito o tarjeta de débito le cobra una tasa que es conocida como descuento al comercio, y esa tasa, ese monto, que es un porcentaje de la venta que se hace, es traspasada en forma íntegra a los bancos, que son el emisor de la tarjeta que se está ocupando. Y Transbank, después, de acuerdo a un plan de autorregulación que fue aprobado en el mismo tribunal el año 2005, le cobra a los bancos por el costo económico de los servicios que le está prestando. Y por lo tanto, el monto que se paga en realidad va hacia el banco y después se restituye a Transbank solamente los costos por los servicios que se está prestando. Y esos costos por los servicios que se están prestando son los que en 2017 Cruz Verde dijo, oigan, a mí me están cobrando un merchant discount, que es este descuento de mercado, que Transbank me está cobrando por el uso del servicio distinto a un comercio similar al mío. Así es lo que hay que entenderlo. No, precisamente, o sea, el punto es que cuando Transbank, ¿no es cierto?, le cobraba una comisión más alta a las farmacias que a supermercados, lo que pasaba era que los costos de Transbank no justifican esa diferencia, y por lo tanto eso quiere decir que los bancos emisores estaban recibiendo un monto mayor en lo que se conoce como la tasa de intercambio por las comisiones en farmacias que en supermercados. O sea, no están reclamando que se les cobre distinto, pero que no había razón económica detrás para cambios porcentuales. De hecho, en el informe que tú preparaste señalabas que los costos, las comisiones en tarjetas de crédito hay diferencias de hasta un punto porcentual, y en las de débito hay entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales. O sea, están diciendo, estas diferencias de cobro no tienen justificación. Exactamente, las diferencias eran muy grandes. Yo revisé 300 sistemas de pago en el mundo, y de esos 300 sistemas de pago en solo 80 se hacía una diferencia en el cobro entre farmacia y supermercado, y condicionales en las que se hacía diferencia, en esos 80 el promedio de las diferencias eran de un orden de magnitud menor al que hacía Transbank. Ahora eran en promedio 0,1 en vez de un punto porcentual. En el informe que desarrollaste también mencionabas algunos argumentos que daba Transbank para explicar estas diferencias de cobro en las comisiones. A juicio tuyo, del informe que preparaste, ¿ninguna de ellas tiene una justificación económica? Nosotros revisamos los argumentos que en distintas instancias había dado Transbank para justificar esta diferencia, y uno por uno fuimos revisando estos elementos y encontramos que ninguno de ellos, digamos, justificaba diferencias de esta dimensión. De hecho, en los 300 sistemas de pago que revisamos en el mundo, en ninguno de 300 habían diferencias similares a las de Chile. Y esta fue también la conclusión a la que llegó el tribunal, que dijo que no había ninguna justificación económica para explicar diferencias de esa magnitud. Claro, porque el informe que tú hiciste, tú comparaste mercados similares, con escalas similares. Y de hecho uno de los argumentos que daba Transbank era por tamaño de escala del comercio que prestaba en el servicio, pero en el informe que tú preparaste eso no existe porque son de escala similar los comercios que comparaste. Exactamente. Transbank presenta tablas que permiten controlar por escala, y por lo tanto la diferencia en el cobro ya controlaba tanto por el número de transacciones que se hacían en el comercio como por el tamaño de cada transacción. De hecho, hay entre 10 rubros alrededor de 250 comisiones distintas, y la pregunta es, si no hay justificación económica para que haya diferencias de tal magnitud, ¿cuáles pueden ser? Tú señalas en el informe que son simplemente arbitrarias. Claro, no podemos saber. Ahora, no es que las 250 comisiones distintas sean todas arbitrarias, ¿no es cierto? Perfecto. Dentro de la tabla, cuando tú haces descuento por cantidad de transacciones o por el tamaño de cada transacción, esas diferencias tienen que ver con los costos económicos del proceso de afiliación que hace Transbank, que tiene que ver con
todo el proceso que se hace con las transacciones y con los costos de afiliación. Pero corrigiendo por eso, quedan 10 diferencias, que son 10 rubros distintos, y nosotros comparamos 2 rubros en particular y encontramos que la diferencia era gigantesca, era de 1 punto porcentual, y esa diferencia no le encontramos ninguna justificación económica. No hay ni diferencias en el riesgo, ni diferencias sustantivas en el tipo de actividades que realizan o el tipo de servicios que requieren que puedan justificar esas diferencias, y que son las razones que había dado Transbank en un principio para que la autorizaran a tener diferenciación entre rubros. Y estas diferencias, que no tendrían mayor justificación económica, distorsionan el sistema de libre competencia, porque a algunos comercios en particular se les cargaría más la mano, y eso obviamente lo hace incurrir en mayores costos que a sus eventuales competidores. Claro, ¿no es cierto? Si a un rubro le están cobrando más por vender productos que son iguales o muy similares a los de otro rubro, entonces tú estás beneficiando a un rubro sobre otro, y eso genera una mala asignación de recursos. De hecho, habían farmacias que estaban dentro de supermercados a las que se les cobraba el merchant discount de supermercados, que era un punto porcentual menor, y eso les da una ventaja gigantesca respecto a otro competidor. Un punto porcentual en la venta es muchísimo, ¿no es cierto? Una empresa que tenga un margen de última línea de un 3 o de un 4%, estamos hablando de 1/3 de todas sus utilidades. Ahora, en la disposición del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se señala categóricamente que en su nuevo plan de autorregulación de cobros, Transbank no debe discriminar por categorías ni por rubros, lo que estábamos hablando. Pero sí dice que se podrán establecer descuentos basados en el número de transacciones con tarjeta de cada comercio, es decir, en el volumen y también el monto de las compras. Ahora, eso tiene que ser descuentos con diferencias marginales, es decir, que sean lo bastante homogéneas, para que no queden dudas de que haya posibilidad de decisiones arbitrarias en el establecimiento de estos descuentos. Yo creo que la palabra marginal en esa sentencia se estaba ocupando en un contexto distinto. Está diciendo que tienen que representarse en la tabla de forma marginal, es decir, que si yo tengo una tabla que dice que si yo tengo menos de 100 transacciones, por ejemplo, tengo que pagar una tasa del 3%, pero sobre 100 transacciones pago una tasa del 1%, entonces si alguien tiene 300, por las primeras 200 paga la primera tasa, y por las siguientes o por las marginales paga la siguiente tasa. Entonces eso de que sean marginales no dice algo respecto al tamaño de los descuentos, sino que está diciendo algo respecto a la forma como se presenta la información a los comercios para que sea lo más transparente posible. Ahora, Joaquín, hemos visto en la prensa esta decisión, que no ha sido confirmada todavía por Santander ni por Transbank, de que ese banco, que es el segundo mayor dueño de Transbank, no renovaría este contrato de adquirencia. No se sabe las razones todavía, pero uno podría, a raíz de lo que estamos conversando, de que lo que determinó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que en cierta manera restringe lo que puede cobrar Transbank, podría ser una de las razones de esa determinación. ¿Tiene lógica a raíz de los sucesos que hemos visto? Uno podría pensar que sí. Lo que ocurre es que lo que determina en realidad el descuento al comercio, como habíamos dicho antes, es la cantidad, es el monto que recibe el banco, que es lo que se conoce como la tasa de lo que pueden cobrar los bancos al final. Entonces, el tribunal ahora ha dictado una sentencia que dice que Transbank no puede discriminar entre rubros, y eso significa que las tasas de intercambio, lo que reciben los bancos entre distintos rubros, ahora va a tener que ser igual. Entonces aquí la pregunta es, bueno, si vamos a interpretar esta sentencia como un principio básico, que es decir, ni Transbank ni nadie que fije las tasas de intercambio en un futuro con otro adquirente puede discriminar entre rubros, entonces debiera ser cierto que Santander esté afuera o adentro de Transbank la persona que termina cobrándole el descuento al comercio, ¿no es cierto? La gente que está ocupando las tarjetas de Santander no debieran discriminar entre rubros, ¿no es cierto? Pero alguien podría pensar que si esta sentencia aplica solamente a Transbank con su nombre y apellido, aún puede existir la posibilidad de que se discrimine o se cobren tasas distintas si es que la persona que está fijando la tasa de intercambio es alguien distinto a Transbank. Y eso va a ser lo importante. Lo importante aquí va a ser, bueno, si Santander no va a hacer la adquirencia con Transbank, ¿quién va a determinar esas tasas de intercambio y cómo? Y si tomamos el principio básico, el principio económico que se ocupó en la sentencia que acaba de sacar el Tribunal de Libre Competencia, esa otra entidad que fije las tasas de intercambio debiera seguir los mismos principios y no discriminar entre rubros, al menos entre rubros que son parecidos y compiten unos con otros.
Joaquín Poblete, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Terminamos de esta forma el programa del miércoles. Sigan con nosotros, ya viene Marca Registrada.